Me es muy difícil saber de dónde vienen las ideas. A veces vienen de un acontecimiento particular, de algo que sucedió, y a veces, increíblemente, uno no sabe de dónde viene la idea, y de pronto un día se encuentra escribiendo un texto. Con So me sucedió un poco esto. De pronto me di cuenta que estaba interesado por relatar una historia de amor en donde no necesariamente fueran dos personas humanas las que establecieran el vínculo amoroso. Pero no fue un acontecimiento preciso o particular. Allí fue donde empecé a pensar en la idea de establecer un vínculo amoroso con otra especie. Fue allí donde me decidí ir a un zoológico y contactarme y empezar a conectarme no solamente con un equipo de veterinarios, sino también con un equipo de primates. Esto fue hace unos 3 años y allí fue, ahora sí, cuando entré en el zoológico y empecé a encontrarme con los veterinarios y con los primates, en donde tuve la idea de decir, voy a escribir un texto entonces que cuente una relación de amor entre una persona y un primate con la presencia de una veterinaria. También hay algo que yo siento con respecto a So, y es que es una obra que vengo escribiendo hace muchos años, sin saber que la estaba escribiendo. Tal es así que en un momento de la obra evoco este proceso de escritura que a veces está más allá de nosotros mismos. En un momento la veterinaria consulta al alter ego, al personaje de Sergio en So, y le pregunta cómo escribe. Y él le contesta, a veces las obras se escriben solas, a veces uno puede estar escribiendo una obra sin saber que la está escribiendo. Yo creo que So la vengo escribiendo hace quizás 45 años, cuando empecé a escribir, y necesitó recién ahora aparecer impresa en el papel y en un software, pero que viene escrita desde esos tiempos. Un último detalle con respecto al Génesis es también el deseo de escribir una obra sobre el amor y que hablara del amor. Pero ¿qué escribir sobre el amor después de Shakespeare, después de Tolstoy, después de Leopardi? ¿Cómo osar escribir sobre el amor? Entonces me pareció que una posibilidad era escribir un texto de amor en donde el objeto del deseo, en el sentido más noble del término, el erotismo, no fuera canalizado hacia otra persona, sino hacia un animal. Eso me permitía, no una originalidad, porque la originalidad es algo que yo detesto, es un reflejo burgués, ser original para insertar un producto en el mercado y poder venderlo, y yo no me inscribo para nada en esa dinámica, pero sí quería lograr algo que saliera del cliché, digamos, o del lugar común de lo que es el vínculo amoroso. Y entonces la relación de una persona y de un gorila me permitía decir cosas sobre el amor sin el riesgo de caer en lo cursi, que ya se ha hablado tan bien sobre el amor, que yo creo que con leer Silvia de Leopardi ya no es necesario decir nada más sobre el amor. A mí me gusta llamar la poética de la autoficción, que es algo que se practica desde hace mucho tiempo. Para mí es algo que de alguna manera se remonta al precepto socrático, conócete a ti mismo, ¿no? En una búsqueda de conocerse uno mismo, y que podemos encontrar después en las epístolas de San Pablo, en esa voluntad de introducir las experiencias vividas en un proceso de escritura, que después aflora en lo que a mi entender es el padre de la autoficción, que es San Agustín, en donde en sus confesiones, por primera vez en la historia de Occidente, alguien va a decir yo
alguien va a utilizar la primera persona durante 300 páginas y que después va a tener todo un trayecto histórico, Santa Teresa de Jesús, bueno, años antes Dante aquí en Italia, pero que también lo podemos encontrar en Rousseau, en Stendhal y en gran parte de la literatura del siglo XX. Es decir, que es algo que es una poética que no es algo nuevo, como contrariamente se suele creer, ni es algo que está de moda, sino que es algo que es muy antiguo. Y cuando yo hago autoficción, tengo la impresión de que estoy trabajando con todo este material que viene de mucho tiempo atrás. Montaigne, en sus ensayos, ¿no? Yo mismo seré la materia de mis libros. Entonces, de alguna manera, si bien el término autoficción es un neologismo que aparece en los años 70, acuñado por Serge Dubrovsky, este novelista francés, que inventa el término autoficción y que lo aplica a la novela, es algo que se practica desde hace mucho tiempo y desde hace unos 10 años yo empecé a practicar en el teatro. En esta poética hay algo que a mí me gusta mucho destacar, porque a veces está mal comprendida, mal entendida y recibe toda una serie de ataques o de acusaciones, y es que la autoficción es un acto, contrariamente a lo que se piensa, no es un acto de arrogancia o de amor en sí mismo o de un exceso de narcisismo, sino que es todo lo opuesto. De alguna manera es aquello que decía Godard, antes de hablar de los demás hay que tener el coraje y la humildad de hablar de uno mismo. O algo hermoso que dice Chris Marker, utilizar la primera persona es un acto de humildad. Todo lo que tengo para ofrecer es mi historia. Y podríamos citar un montón de frases que logran explicar que la autoficción no es un acto ególatra de encierro en sí mismo, sino que es todo lo opuesto, es un acto de apertura o de generosidad. Beckett decía algo hermoso, la vida es demasiado corta para hablar de otras cosas que no sea de uno mismo. Y Montaigne decía algo extraordinario, la gente se queja de que yo hable de mí, sería importante que todo el mundo pudiera pensar sobre sí. Es decir, que esto es importante destacarlo para mí, la autoficción es un acto de profunda humildad que está permanentemente buscando al otro, partir de la historia de uno, pero para conectar con la historia del otro. Una imagen que yo he utilizado y he repetido varias veces, yo parto de mi lágrima, pero para alcanzar el diluvio, es decir, mi pequeña historia trata de conectar con la historia de todos nosotros. Este binomio, como tú dices, de Eros y Thanatos, para mí es fundamental. Yo creo que el arte no habla de otra cosa más que del amor y de la muerte. No hay obra de arte que no toque alguno de estos dos temas. Podríamos decir que el arte solo habla de dos cosas. Estoy enamorado, tengo miedo de morirme. Y sí, en esta trilogía, de alguna manera, de estas tres obras, El bramido de Düsseldorf, Cuando pase sobre mi tumba, o Zoo, son tres obras en donde los dos temas están presentes de forma notoria y se van enredando el uno en el otro, ¿no? Me interesa también cruzar, ¿no? Buscar las zonas oscuras del amor, las zonas tenebrosas del amor, las zonas inquietantes del amor, y al contrario, me interesa en lo que es la muerte buscar la erótica que hay en la muerte, en el sentido más noble, la belleza que hay, la atracción que ejerce también sobre nosotros la muerte desde el momento que hay una atracción cronológica en donde todos vamos hacia esa cita, y por lo tanto eso implica el movimiento de toda una serie de pasiones vinculadas al erotismo, al deseo. Quizás, si bien es una trilogía que toca estos dos temas, trata de abordarlos de esa forma, ¿no? Yo diría la belleza que puede haber en la muerte, las flores del mal, y el horror que puede haber
en el amor, Romeo y Julieta, y me parece que ese cruce enriquece mucho la lectura tanto del amor como de la muerte, que son las dos pulsiones, Eros y Thanatos, que nos sostienen. Creo que por dos razones. En un primer lugar, porque de alguna manera So plantea el amor mediado por el arte. Es decir, en este sentido So tiene algo absolutamente medieval y romántico, en el sentido de que toda relación amorosa está mediada por una escritura, por un objeto que es la carta, la página, el texto. En algunos momentos Sergio y Tanso podrían ser Paolo y Francesca, y en otros momentos podrían ser Werther y Lot y Charlotte de Goethe, es decir, dos polos, el gótico o el medieval y el romántico, como forma donde el amor es mediado por objetos, por cartas, por textos que circulan entre dos personas. Por eso van a vehicular entre Tanso y Sergio, pero también entre el personaje de la doctora Rosenthal, que es esta veterinaria, y el personaje de Sergio, también entre ellos van a circular cartas, mensajes, libros, textos. Entonces, en un primer momento está la escritura como mediadora del vínculo amoroso, que increíblemente esta época también lo está viviendo. Contrariamente a lo que pensamos, estamos en una época epistolar. Hoy en día los adolescentes o los jóvenes escriben muchísimo, mucho más que en mi época. Están escribiendo permanentemente y eso es bueno. Cuando pensamos que están encerrados en sus habitaciones y nosotros, nuestra generación, pensamos que solamente están con Instagram o que solamente están en redes sociales frívolas, no es verdad. También están en grupos escribiendo o dirigiéndose a amigos o a posibles fuentes de deseo de amor, con lo cual el sistema epistolar está volviendo. Entonces, esa es la primera razón por la cual aparecen todos estos textos en este vínculo amoroso, como un homenaje a lo medieval, a lo romántico, pero también a este momento que tiene mucho de ese mundo medieval y mucho de ese mundo romántico. Me refiero a que no solamente está la relación amorosa entre Sergio y Tanso y Sergio, porque es una relación recíproca, sino que también hay una relación de amor profundo entre la doctoresa Rosenthal, el personaje veterinaria, y el personaje de Sergio. Por eso So habla del amor en los aspectos más generales, el amor quizás basado más en un erotismo, en un deseo hacia Tanso, que también es una declaración de amor al mundo animal y en particular al misterio de lo que nos precedió de nuestro origen, sino que también es un homenaje al amor más filial, más fraternal, que puede surgir entre dos personas, que es entre el personaje de Sergio, de este escritor, y de esta doctora Rosenthal, de esta primatóloga y veterinaria. Yo creo que hay dos historias de amor en So. Es esta historia de amor hacia el mundo animal, pero también esta historia de amor profundo que existe entre esta amistad que va a crecer entre estos dos individuos solitarios en momentos difíciles de su vida y que de pronto se encuentran y que el uno cambia la vida de la otra y la otra cambia el mundo de uno. Es decir, hay también una historia de amor hermosa entre Rosenthal y Sergio, que esto me parece muy importante destacarlo. No solamente es el amor pasional, erótico del deseo, sino también el amor fraterno. Y luego aparece este tercer amor, que es el amor hacia la cultura producida por el ser humano. Por eso para mí hay tres amores, tres historias de amor: el amor entre Tanso y Sergio, el amor entre Sergio y la doctoresa, y después está el amor de Sergio hacia la especie humana, que es algo que, digamos lo que digamos, es algo extraordinario. Pudimos pintar
la primavera de Botticelli, pudimos descubrir la secuencia molecular, pudimos componer una obra como la de Schubert. Y eso para mí es algo muy emocionante. Pudimos escribir la Divina Comedia. Fuimos capaces de levantar ciudades hermosas en las culturas precolombinas. Hicimos maravillas. Llegamos a la luna. Y de alguna manera So es una declaración de amor a ese mundo y a nuestra especie humana, en momentos tan duros para nuestra especie humana, en momentos en donde estamos, debemos y tenemos que hacer una introspección muy grande de los errores y horrores que hemos cometido. Sí, creamos la guillotina, creamos Auschwitz, tenemos 25 siglos de un patriarcado que hay que demoler de una vez por todas, producimos Hiroshima, estamos en este momento inmersos en una guerra abominable, pero también escribimos Las olas de Virginia Woolf y también tuvimos antropólogas como Margaret Mead y también hubo pintoras como Frida Kahlo, también tenemos arquitectos como Brunelleschi. Entonces la humanidad en este momento también quizás necesita reconciliar con esa parte más bella de nosotros mismos. Y también tuvimos niñas como Ana Frank. En ese sentido podríamos decir que el ser humano, y lo digo mirando la imagen maravillosa del arlequino, servidor de dos patrones, somos servidores de dos patrones, de la belleza, del amor, pero también del horror, de la violencia. Volvemos al Eros y el Thanatos. Streller creo que lo entendió de forma extraordinaria cuando en ese mundo que le tocó vivir plantó en el Piccolo ese arlequino servidor de dos patrones. Creo que estaba dando a entender, o al menos lo pienso yo ahora, que el ser humano vive entre esas dos fuerzas, ¿no? Algunas tan positivas y otras tan negativas, y que entre ellas dos tenemos que evolucionar y que con las dos tenemos que convivir. Todos tenemos adentro un Caín y un Abel, todos estamos tirados y entre esos dos mundos. La aparición de Eda Chano en este texto dialoga mucho con el bramido de Düsseldorf, en donde el personaje está atraído por un personaje nefasto del mundo germánico, que es Peter Kürten, que es un serial killer, un asesino en serie, el primero que aparece en el siglo XX y que ha cometido unos crímenes abominables en los bosques de Grafenberg, cerca de Düsseldorf, y donde el personaje tiene una cierta atracción por esta especie de serial killer a escala de Crónica Roja. Yo en esta obra quería plantear el mismo sistema de atracción, pero ya no hacia un caso puntual, sino hacia un serial killer de masa o hacia un mal más organizado, más, con un peso más histórico, porque el de Peter Kürten, del bramido de Düsseldorf, se limita a un caso particular. Una vez más quería hablar el mecanismo de atracción que puede existir en un creador por los temas más oscuros, más inquietantes, más ominosos, más siniestros que existen en la humanidad. Entonces me parecía que en esta obra me era necesario introducir un personaje, no en la figura de Mussolini, sino en su descendencia. Porque, por este motivo, en primer lugar, poder hablar del mal que viene como forma de pesadilla a decirle al escritor, al autor, al dramaturgo: escribí sobre mí. Es más interesante escribir sobre mí que escribir sobre
un gorila. Esa es la primera razón por la cual entra el personaje de Daciano. La segunda razón por la cual aparece Daciano es porque es una obra que habla de la descendencia. Es una obra que habla de las herencias, de los hijos. Tanso es hijo de un padre que fue asesinado. El personaje de Sergio es hijo de inmigrantes italianos, pero él no tiene una descendencia. La doctora Rosenthal es la descendiente de un campo de concentración, de un ancestro, de un abuelo que fue rescatado del campo de concentración por un perro, por una perra. El hijo de la doctora Rosenthal ha muerto. Entonces, es una obra que habla de la filiación siempre conflictiva o problemática, de una filiación que siempre está afectada por la muerte, por el asesinato, por el exterminio, por el suicidio, por el ahogo o por un vínculo conflictivo con lo que lo precede, ¿no? Entonces, a la hora de hablar o de incluir el tema del fascismo, me interesaba la descendencia de Mussolini en este personaje de Daciano, lo que le sigue a Mussolini. ¿Por qué Daciano? Porque lo más inquietante para mí del fascismo no es Mussolini, que es un personaje histórico y que ya no está más y que murió, sino la herencia de ese sistema que él creó y que de alguna manera yo pienso que el ultraliberalismo lo ha reactivado y que hoy sigue vigente. No en esa forma terrible y que por suerte nuestros ancestros europeos pudieron combatir, pero que lamentablemente este sistema ultraliberal, descendiente de dos figuras claras, Thatcher y Reagan, y que se ha ido perfeccionando en estos últimos años, es un sistema sofisticado de fascismo. En un mundo en donde las marcas prometen felicidad al mismo tiempo que dosifican destrucción. Entonces, hablar de fascismo para mí no era solamente limitarlo a Mussolini, sino a esa herencia, esa descendencia que desgraciadamente un siglo después se ha infiltrado y que es lo que hace que estamos viviendo en un neofascismo incoloro, pero neofascismo al fin. Trabajar con los intérpretes italianos ha sido extraordinario, en particular con los tres actores que he trabajado, con Lino Guanciale, con Sara Putignano y con Lorenzo Grilli. Ha sido un verdadero placer. Trabajar, cuando uno tiene en un equipo a alguien como Lino Guanciale o Sara Putignano, tiene la impresión que está trabajando con dos gigantes de la escena. Tanto el uno como la otra me han impactado por su profesionalismo, por su inteligencia, por su sensibilidad. Eso para mí es algo fundamental en un intérprete, porque yo no concibo al intérprete como una marioneta o como alguien que está allí para decir un texto solamente o para desplazarse en el escenario, sino que es un agente que está descifrando un texto, procesándolo, escribiéndolo, produciéndolo y que está produciendo el espectáculo junto con todo un equipo. Yo no concibo el teatro como un lugar en donde solo habla un dramaturgo y un director que somete su idea a todo un equipo que debe seguirlo, sino que estoy convencido que la producción semántica, la producción de saberes es absolutamente colectiva. Entonces, en esos dispositivos para mí es importante tener intérpretes de la talla de los intérpretes que he tenido. Lino Guanciale es algo excepcional.
Yo tengo 30 años dirigiendo y en el mundo del teatro y muy pocas veces he visto algo igual. Muy pocas veces he visto a un actor con una comprensión tan profunda, no solamente del texto, sino de todo lo que está sucediendo en torno a él. Agregaría que pertenece a esa raza de actores o de intérpretes en donde uno tiene la impresión en que el texto no está escrito por mí, sino que lo está produciendo él. Eso se vive muy pocas veces. A eso se suma su rigor, su disciplina, su sensibilidad, su humildad. Un actor que desde el primer día hasta estos ensayos, que están haciendo los ensayos generales, está en una presencia absolutamente exigente para todo el equipo que está trabajando con él, en el sentido de que es tanto lo que da que uno siente que tiene también que estar a esa altura. Es una cosa increíble, es un placer y yo disfruto muchísimo estos últimos días porque digo, dentro de poco ya no voy a tener más este placer de trabajar. Son esos actores tocan la médula, la raíz epistemológica y antropológica de lo que es nuestro oficio. Sara Putignano es una actriz que produce una adicción de la mirada. Uno no puede dejar de ver a Sara Putignano en un vínculo adictivo en el sentido etimológico de lo que es el adictum. El adictum es aquel que debía remar en las galeras y que estaba sometido a un principio casi que de esclavitud. Sara logra eso con el espectador, que es lo que de alguna manera viene a buscar un espectador. ¿Qué venimos a buscar al teatro? Venimos a estar sometidos a un mecanismo de miradas. Sara son esas actrices que me ha exigido muchísimo durante los ensayos tener que desprenderme de ellos, porque te somete en el sentido más noble, más bello y más hermoso. Te somete al imperio de la mirada. Es tan genial, tan extraordinario, tan sutil, tan inteligente lo que hace que uno no puede dejar de mirarla. Y en varios ensayos yo me tenía que decir, Sergio, tenés 2 actores más en escena que atender y que mirar y que dirigir. Es una actriz, yo creo que en vía de extinción. Lorenzo Grilli está haciendo un trabajo que es dificilísimo, que es muy complejo. Es un actor de una gran disciplina y de un gran rigor corporal, y esa es la razón por la cual está en este elenco, y también de un gran rigor por todo lo que va sucediendo, por esa partitura de emociones. Está haciendo un trabajo muy difícil porque es crear el alma y la motorización mecánica, el movimiento de un gorila. Es decir, está por adentro y por fuera. Es un proceso absolutamente stanislavskiano lo que yo he tenido que hacer con él. Es decir, construir toda una red interior de supuestas emociones que se van a manifestar claramente en partituras muy concretas y precisas de acciones que tienen que realizar dentro de esa jaula. Eso no cualquier intérprete puede realizarlo y Lorenzo lo está haciendo de manera espectacular y maravillosa. En lo que respecta a la lengua y el vínculo con el italiano, han pasado 2 cosas. En primer lugar, trabajando mucho con Angelo Savelli y con Teresa Vila, que son los traductores de este texto. Angelo Savelli es el traductor de la pieza teatral que ha sido editada y luego está
el montaje So, que tiene esa traducción, pero también la traducción y el seguimiento de Teresa Vila, que es mi conexión con el mundo italiano y que está al lado mío no solamente durante todas estas semanas de ensayo, sino desde hace meses, pensando los ensayos, pensando el texto, haciendo la dramaturgia. Teresa Vila no solamente es mi dramaturgista, es decir, la que trabaja el texto, sino que también es mi colaboradora y es mi vínculo con el italiano. Es quien me lo traduce, quien me lo interpreta, quien me lo corrige y es quien ha sido mi puente esencial entre este texto y mi persona. Es decir, que el puente de un intérprete, de una traductora, como es el caso de Teresa Vila, no es solamente descifrar palabras, sino que es descifrar el mundo que esconden esas palabras. Teresa Vila es una persona que tiene un conocimiento exhaustivo de lo que yo llamo el ADN de las palabras, tanto en el italiano como en el español. Podría decirte que uno de mis grandes placeres en todos estos meses de trabajo han sido los momentos en que Teresa, yo le digo Tere, me traduce ese ADN, porque traducir una palabra no es buscar la palabra en otra lengua, sino traducir ese ADN. Y creo que de forma extraordinaria ha logrado traducir en ambos sentidos tanto los ADN del español como del italiano, que están en contacto en todo este proyecto. Y cuando uno logra llegar al ADN de una palabra, está logrando llegar a la esencia del lenguaje. Para mí todo el trabajo de la música iba paralelo, desde el principio tenía que dialogar de forma paralela con el trabajo de la luz. Con ambos creadores, con Max Muñay en la luz y con Gianluca Misiti, lo que yo trabajé fue lo frío, lo nórdico, lo glaciar, el iceberg, como oposición a lo que es el mundo del gorila. Los gorilas generalmente están en una zona subecuatoriana, tropical, pero húmeda, vegetal, cálida, densa, excesivamente acuática en términos fluviales, y yo quería oponer a ese mundo un mundo absolutamente glaciar y nórdico. Eso me llevó con Max Muñay, trabajar una luz muy fría, en acuerdo también con la escenógrafa Mónica Borromelo, a quien yo pedí también presencia de colores y de estructuras que reenviaran espacios fríos, glaciares, y eso tenía que ir acompañado de música con toda una serie de temas, primero que llegan en otra lengua, que es en inglés, segundo, temas todos nórdicos, son todos temas que están compuestos en países fríos, ya sea Canadá, ya sea Irlanda, ya sea Noruega, que se oponían geográficamente y climáticamente a las temperaturas del mundo de los gorilas y que se contrapone a otro mundo que es un mundo más árido y más de climas más templados, que es el mundo de Rosenthal o europeo o de Sergio, o el mundo sudamericano del Río de la Plata. Entonces tenían que dialogar un poco esas tres geografías en tres formas distintas. Entonces la música, la escenografía, la luz tenía que ir hacia lo glaciar, el gorila está en lo ecuatoriano, y con Gianluca Sbica trabajamos más las zonas templadas, es decir, Río de la Plata o Europa. Me queda en esto el trabajo con Miguel Grompone, que es el videoartista que trabaja conmigo, que lo que hace es vincular justamente todas esas geografías, esas temperaturas. Entonces la música, para responder más concretamente a tu pregunta, tenían que ser temas que hablan todos de las lágrimas, porque la obra
habla del proceso de emoción ante la belleza y que desactiva lágrimas en los seres humanos y en algunos primates. Tenían que ser todos temas que hablaran de las lágrimas y tenían que ser todos temas nórdicos, glaciares, del frío, de todas esas zonas heladas, con Schubert también, que también viene de una zona fría y que se escribe en esa temperatura. Todos los temas tienen algo profundamente similar en la métrica melódica que están planteando. El teatro, el ser dramaturgo, es también ser servidores de dos patrones. El mundo de la literatura, porque escribir teatro tiene toda una serie de preceptos literarios que son necesarios, es un objeto literario, se imprime, está el libro, pero después también está la escena, ¿no? Es decir, es una palabra que está buscando la carne, es una palabra que tiene que ir al escenario. Entonces el oficio de dramaturgo es estar entre esos dos patrones que son la literatura y el teatro. Yo tengo una formación literaria, filológica, clásica, pero no obstante me atraía siempre el mundo del teatro, y quizás lo que me gusta es ese proceso híbrido de estar entre dos cosas, porque es algo muy constitutivo también de mi vida, estar entre dos lenguas, entre dos países, entre dos continentes, estar entre dos mundos, el mundo literario, el mundo académico y el mundo teatral, el mundo del escenario, ser franco-uruguayo, nacer en un país pero vivir en otro, ser bilingüe. El placer de la hibridación. Morante decía la belleza de ser centauros, de no ser ni una cosa ni la otra, sino ser dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que elegí el teatro, y en particular más que el teatro, la dramaturgia y la dirección, porque es una zona que me permite poder ser un centauro.